Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para el día de hoy tenemos la segunda conferencia del ciclo de conferencias en torno al tema de alergias alimentarias. La sesión de hoy es acerca de la gestión de alérgenos, específicamente en el tema de proveedores y el análisis de riesgo por contacto cruzado. Este es un evento organizado desde el Comité de Análisis de Riesgos y Toxicología. Les recordamos que ILSI Mesoamérica es una red global de científicos que trabajan conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria, esto con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y la protección del medio ambiente. Es una ONG sin fines de lucro que trabaja de manera tripartita, coordinando los sectores academia, industrial y gobierno. Nos encontramos en diversas partes del planeta, como lo pueden ver en este mapa. Para el día de hoy, el evento es acerca de la gestión de alérgenos y como les comentábamos, específicamente acerca del programa de proveedores y la evaluación del riesgo del contacto cruzado. Contamos con 3 expositoras, nos acompañan la máster Rebeca López, la máster Angélica Esquivel y la MBA Karen Watanabe del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, la compañía Dos Pinos y Mondelez Internacional. Antes de iniciar, queremos recordarles que las opiniones expresadas el día de hoy y en las siguientes conferencias son de las personas expertas y científicas que presentan y no necesariamente reflejan las del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI. Además, las personas expositoras han tenido total libertad y responsabilidad para preparar su presentación. De inmediato vamos a darle el pase a la profesora Rebeca López. Ella es máster en Ciencias de Alimentos, es profesora de la Universidad de Costa Rica, tiene más de 20 años de experiencia en inocuidad alimentaria como investigadora, asesora y capacitadora. Además, tiene experiencia en la coordinación de proyectos relacionados con alérgenos que busquen mejorar la gestión en el sector alimentario para brindar a los consumidores con hipersensibilidades alimentarias opciones más seguras y actualmente es coordinadora de la Red de Alergias e Intolerancias Alimentarias de Costa Rica. Bienvenida, profesora Rebeca, y de inmediato le damos el pase para que pueda presentar. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. Agradezco a ILSI por la organización de esta charla en la que podremos aprender de las experiencias de 2 reconocidas empresas en la implementación de uno de los componentes más retantes del programa de gestión de alérgenos. Yo me voy a permitir hacer una breve introducción que nos servirá como marco contextual para las presentaciones de nuestras invitadas del día de hoy. Y bueno, para las personas que pudieron asistir a la primera charla o observar la grabación, recordarán que el día 8 de julio, que justamente conmemorábamos el Día Mundial de la Alergia, el doctor David Romero nos explicaba ampliamente sobre los estudios de prevalencia de alergias alimentarias y sus limitaciones. Por lo que ya sabemos que es difícil precisar, ¿verdad?, cuántas personas en el mundo tienen esta condición en la que sus sistemas inmunológicos reaccionan de una forma exagerada ante la presencia de ciertos componentes de los alimentos, especialmente proteínas. Realmente es incierto el dato, ¿verdad? Entonces, bueno, se reportan estudios donde se habla de entre un 2 y un 10% de los consumidores con alergias, pero algunos hablan de un 2 a un 3%, otros de un 4 a un 8%. En lo que sí hay concordancia entre los estudios de los diferentes países es en el hecho de que la prevalencia es mayor en la población pediátrica. Por lo tanto, es una condición que las personas pueden dejar de tener, ¿verdad?, conforme van creciendo. Así como se puede presentar en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Una persona que nunca ha tenido una alergia podría tenerla en cualquier momento.
Es importante que parte de lo complejo en establecer la prevalencia de las alergias es que hay más de 160 alimentos que pueden provocarlas, por lo que su diagnóstico es complejo y bueno, solo puede ser realizado por medio de pruebas muy específicas realizadas por médicos alérgicos. A pesar de que son tantos alimentos, ¿verdad? Y bueno, más bien por esta razón, la industria ha tenido que concentrar sus esfuerzos de control en aquellos que se ha reportado que son los que están relacionados con el 90% de los casos de alergias alimentarias a nivel mundial, y bueno, señalo mundial ahí como en comillas, porque realmente los datos que existen, ¿verdad? No necesariamente están reflejando lo que ocurre en todos los países. Em, Hay algunos países que además de este grupo conocido como el grupo de los grandes ocho, también han adoptado otros alérgenos de mucha importancia para ellos porque, bueno, tienen estudios, ¿verdad?, que respaldan esto. Actualmente, esta lista prioritaria está siendo revisada por Codex y, bueno, de acuerdo a las recomendaciones que fueron brindadas recientemente por un comité de expertos, em, para establecer dicha lista ya no solo se va a considerar la prevalencia, perdón, sino también la severidad de las reacciones que provocan estos alérgenos o los alérgenos y su potencia, es decir, la concentración o cantidad que puede provocar las reacciones como tal. Por lo tanto, esperamos cambios, ¿verdad?, en esta lista en un corto o mediano plazo. Bueno, ¿y qué ocurre en Latinoamérica? Y como ya les adelanté, ¿verdad? Es difícil realizar estudios de prevalencia, por lo tanto, nosotros a nivel de la región no contamos con ningún estudio que pueda darnos información acerca del comportamiento de un país completo y mucho menos de una región completa. Solo hay estudios en pequeños grupos, ¿verdad? Que además la mayoría están basados en autorreporte, por lo que ya sabemos que esto provoca una sobreestimación de los datos. Sin embargo, ¿verdad?, de no tener nada de información, pues bueno, es valioso usarla como una guía para darnos una idea de lo que está ocurriendo con las alergias alimentarias, ya que a nivel de todo el mundo se sabe que es un problema que se ha ido incrementando porque ha aumentado tanto la cantidad de personas que las padecen como la severidad de las reacciones que presentan. Es por eso que nosotros en Costa Rica recientemente realizamos un estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre alergias alimentarias y quisimos incluir un par de preguntas relacionadas con prevalencia y además con el diagnóstico de las alergias. En este estudio, que fue realizado en el 2020, se incluyó un grupo de 1.060 personas que participaron voluntariamente por medio de redes sociales de la Universidad de Costa Rica. La gran mayoría fueron mujeres y personas con un alto nivel educativo. En este grupo, más del 50% indicó padecer alergias alimentarias y o convivir con alguien que las padece. Claro está que estos datos están sobredimensionados, ¿verdad? Por lo que reitero que no podrían considerarse para estimar una prevalencia nacional. Los presento únicamente como una guía. En los resultados, dentro de los alérgenos más reportados en este estudio están la leche y el trigo, que forman parte del grupo de los grandes ocho, pero también se indican otros, como las frutas, que actualmente no están incluidos. En relación al diagnóstico, es importante enfatizar que aproximadamente el 50% no ha sido valorado por un médico y menos del 1% se han realizado las pruebas específicas que se requieren con un médico alergólogo, por lo que la mayoría de las personas seguramente están confundiendo la sensibilidad de su organismo ante un alimento con una alergia, pudiendo tratarse en su lugar de una intolerancia u otros padecimientos también.
Sin embargo, bueno, a pesar de estas limitaciones, la gran mayoría de estas personas revisa el etiquetado de los alimentos preempacados. O sea, de este grupo de 1.060 personas, la mayoría indicó hacer esta revisión, y esto es un dato importante para la industria alimentaria, ya que el 80% indicó, ¿verdad?, que sí lo hacen, y más del 90% revisa la lista de ingredientes, y aproximadamente un 50% chequea la declaración de trazas, lo cual reafirma, ¿verdad?, el gran compromiso que la industria alimentaria tiene con los consumidores de declarar información veraz y clara sobre el contenido de alérgenos en sus productos. Por esto, lo primero es claramente cumplir con la reglamentación asociada de los países donde se venden los alimentos, e idealmente implementar un programa de gestión de alérgenos de acuerdo a las normas de sistemas de gestión de inocuidad, las cuales han ido evolucionando hacia un enfoque preventivo y proactivo que busca minimizar el contacto cruzado y por ende la presencia de trazas de alérgenos en los alimentos, con el fin de proteger a las personas más sensibles. Para minimizar el contacto cruzado, las industrias deben contemplar todas las posibles fuentes, tales como la cadena de suministro previa, por lo que resulta vital incluir en el programa de control de proveedores el tema de alérgenos alimentarios, tal y como lo va a explicar ahora detalladamente María Angélica, la expositora invitada a la empresa 2. Las otras posibles fuentes de contacto cruzado, tales como el transporte, el almacenamiento, las propias personas, ¿verdad?, los colaboradores que manipulan alimentos, los equipos compartidos y el aire, se originan ya dentro de las industrias procesadoras de alimentos, por lo que es esencial evaluar el riesgo existente, y Karen ahondará en este tema compartiendo con nosotros lo que han implementado en Mondelez para garantizar un etiquetado confiable y evidenciar todos los esfuerzos que realizan en el día a día para proteger a los alimentos del contacto cruzado en la medida de sus posibilidades con los alérgenos que no están presentes en su formulación. Sin más preámbulo, continuamos entonces con estas dos interesantes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Rebeca. De inmediato presentamos a la máster María Angélica Esquivel Fonseca. Ella es tecnóloga de alimentos, tiene más de 19 años de experiencia en la industria alimenticia en áreas de gestión y aseguramiento de la calidad, gestión ambiental e investigación y desarrollo de productos, así como el cumplimiento normativo y la tramitología para las plantas de alimentos. También ha trabajado en el desarrollo y en el control de productos como atún enlatado, chocolates, maní, nueces, confites, agua embotellada, bebidas no alcohólicas, carbonatadas y no carbonatadas, y además en empaque flexibles para alimentos. Actualmente, María Angélica se desempeña como líder de calidad de procesos en las plantas de Belén para la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, donde es responsable del aseguramiento de calidad y control de calidad desde el ingreso de las materias primas hasta el despacho de producto terminado en las plantas y de bebidas y dulces. La presentación de la máster Angélica es acerca de la gestión de alérgenos con proveedores de materias primas, y de inmediato le cedemos el control para que pueda presentar. Muchísimas gracias, María Angélica, por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. ¿Ahí están viendo mi presentación ya? Sin problema. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a ILSE. Lo que yo les voy a presentar es una pincelada, ¿verdad?, al final de la gestión de alérgenos con proveedores de materias primas, cómo lo estamos trabajando ahorita en Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos. Importante, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede hacer una gestión con proveedores de materias primas en temas de alérgenos.
Hay muchas otras formas en las que uno lo puede realizar, pero creo que este ejemplo es muy práctico, ¿verdad? Y útil para poder arrancar con el proceso. Dentro de lo que vamos a conversar ahorita, vamos a hablar sobre alérgenos en materias primas, las especificaciones de estas materias primas, cómo llevar una matriz de control de los alérgenos que tenemos en los materiales que compramos, un poquito sobre almacenamiento y el seguimiento que tenemos que hacer a los proveedores para asegurar un correcto manejo de los alérgenos en las materias primas. Iniciando con el tema de alérgenos en materias primas, siempre la pregunta que tiene que hacerse uno para poder arrancar es cuáles alérgenos voy a declarar o cuáles son los alérgenos que yo como empresa voy a controlar. Como bien mencionaba Rebeca, ¿verdad? Tenemos 8 grandes grupos de alérgenos, pero hay muchos otros alimentos que nos generan alergias. Y entonces ahí siempre la empresa, ¿verdad? Arranca preguntándose, listo, ¿voy a declarar estos 8 o hasta dónde me voy a extender? Entonces esa es la primera pregunta que yo tengo que hacer. Primero tengo que cumplir con la legislación aplicable al país donde estoy, al país donde estoy vendiendo, ¿verdad? Y adicional a eso, ya yo puedo tener un pasito más allá. Yo puedo definir una legislación adicional que quiera de referencia, yo podría empezar a ampliar con FDA, con Unión Europea u otras legislaciones, ¿verdad?, específicas de países, si quisiera ampliar con mayor cantidad de alérgenos a declarar. Esto es clave porque de aquí va a empezar a analizar qué es lo que tengo que buscar en mis materias primas, ¿verdad? O qué le voy a pedir yo a mis proveedores que me declaren mis materias primas. Entonces, bueno, en el caso nuestro, ¿verdad? De la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, ¿verdad? Que mucho nuestro mercado es a nivel centroamericano, ¿verdad? Nosotros nos basamos en el RTCA, de Etiquetado General de Alimentos previamente envasados, que de ahí vamos a declarar los 8 principales alérgenos que estaba mencionando Rebeca. Acá no voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Porque ya la mayoría los conocen y los conversamos hace un ratito. Ya yo tengo definido cuáles alérgenos voy a declarar, ¿verdad? Entonces ahora tengo que buscar cuáles son los que están ingresando a mi planta. ¿Y cuál va a ser mi fuente de esos alérgenos? Pues mi principal fuente van a ser las materias primas. De aquí se vuelve esencial esta relación con proveedores y cómo voy a manejar yo este tema de alérgenos hacia atrás en la cadena de suministro, ¿verdad? Yo también voy a tener en planta, en reprocesos o en devoluciones que pueden ingresar alérgenos, pero yo creo que Karen ya nos va a conversar un poquitito más sobre ese tema de contaminación cruzada en proceso, ¿verdad? Pensando un poquitito en las materias primas, ¿verdad? Y en los proveedores, ¿qué es importante? Que yo debería tratar de introducir la menor cantidad posible de nuevos alérgenos en mi planta, ¿verdad? Así voy a tener un mejor control. Desde el proceso del desarrollo del producto, buscando materias primas sin alérgenos o trazas por las que se puedan sustituir en caso de que vaya a ser un producto nuevo. Y también en caso de que del todo no tenga nada que hacer, ¿verdad? Porque por estrategia comercial yo necesito incluir en mi planta huevo y mi planta no tenía huevo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Siempre es importante hacer un análisis completo con el equipo de inocuidad, que creo que Karen también nos va a ampliar un poquitito sobre estos temas, ¿verdad? Pero sí es muy importante que no es solo traerlo a la planta e ingresarlo a la planta. Y de ahí es muy necesaria esta comunicación previa con los proveedores. ¿Cómo vamos a saber cuáles alérgenos vienen en nuestras materias primas? Pues nuestra principal fuente, ¿verdad? Van a ser esas especificaciones de materias primas, ¿verdad? Es clave tener muy claro cuáles son las especificaciones de todas las materias primas que compramos, las cuales sí deben incluir las declaraciones del proveedor sobre presencia de alérgenos, ya sea por ingrediente o por contacto cruzado. Y esto es muy importante que lo tengamos muy claro y que se lo expresemos al proveedor, porque muchas veces pasa que el proveedor solo nos declara cuál es la materia prima alérgena como ingrediente, pero dentro de su planta tiene otros alérgenos que pueden ingresar por contacto cruzado y que no se nos están declarando. Acá yo puedo tener formularios propios, ahorita les voy a dar un ejemplo de lo que manejamos acá en Dos Pinos, o del proveedor. También yo voy a tener otra fuente de información, ¿verdad? Que va a ser el etiquetado de los empaques o la rotulación que puedan tener estos, ¿verdad? Eso me va a decir cuál alérgeno viene en esa materia prima. Y también certificados de calidad o otro tipo de especificaciones o documentos que el proveedor nos dé con listas de alérgenos. Adicional, lo voy a mencionar un poco en el tema de seguimiento, ¿verdad? Pero yo voy a tener
la posibilidad de hacer auditorías a proveedores o análisis para controlar alérgenos en mis materias primas. Puede ser que el proveedor me diga, no, la materia prima es libre de gluten, pero yo podría hacer un análisis para verificar si en realidad, periódicamente, esa materia prima de verdad viene libre de gluten. Un ejemplo de ficha técnica, como les comentaba, es esta que tenemos nosotros acá en Dos Pinos, donde arrancamos con un cuestionario sobre alérgenos, donde el proveedor debe notificar la presencia de alérgeno en cada entrega. Cuando la materia prima tenga un alérgeno como tal, debería venir etiquetado con una etiquetita naranja. Nosotros solicitamos esta que está acá, de ejemplo, ¿verdad? Pero lo importante es que para el personal de bodega sea muy claro cuál es el ingrediente que viene con el alérgeno. Pedimos que se haga una declaración de ingredientes en la etiqueta, que traiga un certificado de análisis de lote y, como les mencionaba, la etiqueta de color llamativo. En el cuestionario de alérgenos que nosotros solicitamos, además, hacemos preguntas para conocer el sistema de gestión que tiene el proveedor. Si ellos contemplan una gestión de inocuidad en la presencia de alérgenos como un riesgo, si ellos tienen un sistema de gestión integral de alérgenos documentado, si incluye las materias primas para evitar la presencia por contacto cruzado de alérgenos. Y todo esto porque es importante conocerlo, porque al final nosotros no podemos estar donde el proveedor, pero el proveedor es quien nos va a hacer llegar el alérgeno a nuestra planta. Entonces tenemos que poder tener la confianza y el respaldo suficiente para saber que lo que se nos está declarando es lo que realmente está en el producto. Principalmente porque esto es un tema de inocuidad y, como decía Rebeca, hay muchas enfermedades asociadas con alérgenos actualmente. Entonces es crítico saber que la información que tenemos del proveedor es veraz. Si el proveedor desde acá nos dice que ellos no tienen ningún sistema de gestión de alérgeno, hay que ir un poquitito más atrás, ¿verdad? A ver si uno le da un acompañamiento, si le hace una visita a la planta o si del todo tiene que buscar otro proveedor, dependiendo del riesgo que vaya a tener esa materia prima. Posteriormente, ¿verdad? Ya conocemos que el proveedor tiene un sistema de gestión, ya le pedimos que lo etiquetara, pero también ocupamos tener el detalle para nuestro propio análisis de riesgo de cuáles son los alérgenos que tenemos. Entonces nosotros utilizamos una tablita como esta, donde ellos indican si contiene el alérgeno o no lo contiene la materia prima, o si tiene algún contacto cruzado en el proceso. En el caso de contacto cruzado, cuando se pueda contabilizar la cantidad, por ejemplo, en el caso de sulfitos, sí se le solicita que indique cuánta cantidad puede venir en el producto que nos entregan y si el alérgeno está o no declarado en la etiqueta, para control nuestro también. Entonces, como les decía, este es un ejemplo de ficha técnica que nosotros tenemos homologada para las materias primas para tener de todos los proveedores la misma información y es la base para arrancar con todo nuestro sistema de control de materias primas. Después de esto, listo, ya sé que me llegaron ciertos alérgenos, pero ahora yo qué hago, ¿verdad? Con estas materias primas que tengo alérgenos. Ahora yo tengo que mapear una matriz donde consolide toda esa información y yo sepa cuáles son las materias primas que van a ingresar a mi planta y a qué productos. Entonces yo lleno una matriz que consolide la información donde documento los productos que utiliza cada materia prima y las líneas de producción donde pasa cada una de estas materias primas y cada producto terminado. ¿Para qué quiero hacer yo esto? Primero que todo, para tener una base de información clara, ¿verdad? Que me permite entender cómo se comportan los alérgenos en mi planta. Y segundo, porque me permite evaluar el impacto de cualquier cambio de material y la introducción de nuevos alérgenos. Es muy importante que si yo tengo todo mapeado en una matriz, cuando mi proveedor me dice, bueno, ahorita estos trozos de galleta traen huevo, antes no traían huevo, yo veo el impacto que va a tener en mi planta y puedo tomar decisiones de decir, ¿puedo recibir la materia prima o no puedo recibir esta materia prima? Un ejemplo de matriz de control es esta que les coloco acá, donde yo voy a tener la descripción de la materia prima, si esta es alérgena, no es alérgena, qué alérgenos contiene, si es por presencia, como ingrediente o como traza, y la declaración que voy a tener en la etiqueta. Adicional a esta primera parte de la matriz, después yo tengo que tener en qué producto terminado lo utilizo, la materia prima como tal, y qué alérgenos me va a aportar. En cuál equipo de producción lo utilizo para después saber
cuáles máquinas por contacto cruzado en mi planta se van a ver afectadas si yo cambio esta materia prima, lo cual va a ser muy crítico a la hora de decisión de validar nuevos proveedores, validar productos alternos y cualquier cambio que el proveedor me vaya a reportar. A la hora de hacer un control de cambios de productos, como les estaba mencionando, es crítico que el proveedor como tal de materia prima tenga claro que ellos deben informarnos a nosotros como sus clientes de cualquier cambio en su programa de alérgenos en su planta, de su declaración de alérgenos. Si ahora producen 2 productos adicionales que tienen más alérgenos, es importante que nos informen antes de despacharnos materia prima que pueda tener otros alérgenos. En cada cambio que se nos informe, hay que volver a actualizar todas las matrices de control y evaluar la viabilidad del uso. Y por último, en cada producto nuevo o materias primas para pruebas que ingresen a la planta o a la bodega, también se debe generar todo este trabajo previo, ¿verdad? De especificación, de revisión de materia prima, de a qué líneas se pueden ir. Adicional a eso, ya yo conozco cuáles materias primas tengo, con cuáles alérgenos, yo tengo que tener un cuidado adicional en las materias primas, y es en la recepción y el almacenamiento. Yo tengo que asegurarme que vengan rotulados correctamente, como le estábamos pidiendo en la ficha técnica. Yo tengo que tener un listado de alérgenos, de materias primas con alérgenos accesibles para el personal de bodega, para que pueda revisar. También debo tener áreas separadas para alérgenos y no alérgenos en la bodega. Idealmente, espacios para cada alérgeno diferente y separación física o por distancia. Adicional a esto, ya yo para seguimiento tengo que tener un programa muy robusto de evaluación de proveedores, en el cual yo voy a tener un programa documentado que establezco la criticidad de cada proveedor en temas de alérgenos, definir frecuencias de auditorías o de visitas de control a los proveedores para asegurar que lo que ellos nos están reportando en realidad es lo que nos están entregando. Y por último, definir un índice de confiabilidad de los proveedores para ver dónde enfoco yo mis recursos de revisión previa y de visitas y de auditorías a los proveedores para asegurar mi programa de control de alérgenos. Al final de todo, la clave es la comunicación con los proveedores, porque yo puedo tener un muy buen control dentro de mi planta, un muy buen programa de manejo de alérgenos dentro de mi planta, pero si no tengo identificado desde un inicio lo que ingresó, no lo puedo controlar dentro. Entonces, la clave es la comunicación con los proveedores y la organización de toda esta información, como les estaba mostrando en el ejemplo de las matrices, para yo saber exactamente qué productos me impacta cada uno de mis alérgenos y qué líneas de producción. Bueno, muchísimas gracias. Esto sería el resumen de lo que les iba a comentar de cómo se maneja las materias primas con alérgenos en la gestión de proveedores. Muchísimas gracias, Angélica, y también a Rebeca, ambas por las presentaciones anteriores. Para continuar, y esta sería la última exposición de este evento, presentamos a Karen. La presentación de ella es acerca de la evaluación del riesgo por contacto cruzado en el proceso de producción. Karen es ingeniera de alimentos con más de 15 años de experiencia en la industria alimentaria y actualmente se desempeña como gerente de inocuidad y seguridad alimentaria para América Latina para la compañía Mondelez. Buenas tardes, Karen, y de inmediato le compartimos el permiso para compartir. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? La vemos sin problema. Okay. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por la invitación en el evento. Como ya les fue comentado, entonces yo voy ahí más o menos compartir cómo hacemos los controles y cómo hacemos el mapeo y determinamos los controles para evitar los contactos cruzados o gestionar los contactos cruzados en las fábricas que tenemos en Mondelez. Como ya les expusieron, estos son los principales programas que nosotros entendemos que son puntos principales ahí de gestión de alérgenos en la industria, ¿no? Los proveedores, como muy bien María Angélica nos comentó, ingredientes y materiales cuando ingresan en la planta,
reprocessos ou rework, não? Que aí consideramos todo um tema em separado em Mondelez, já que tem aí uma questão que vem de los ingredientes e contaminação cruzada de los proveedores, pero também se generam contaminações cruzadas dentro de planta. Toda esta parte de equipos, infraestrutura, instalação, desenho higiênico, também como algo que pueda potencializar algum contacto cruzado, as sequências de produção, desarrollo de produtos, que es en general cuando se ingresan nuevos contaminantes o nuevos alérgenos para la línea, o eventualmente cuando se puede incrementar un nivel de contaminación en la línea. Toda la parte de consumer feedback, ahí con los contactos de consumidores, que también son parte importante ahí del sistema de gestión, y entrenamiento de toda la cadena. Nosotros vamos a enfocar entonces en esta presentación más al respecto de instalaciones de equipos y cómo son los controles en la planta. Cuando evaluamos estos dos programas aquí más a detalle, vamos a ver muchos más steps, ¿no? De gestión que tenemos en planta. Desde estocaje de material, las etapas de producción que tenemos, los principios de changeover, o sea, cambios de producto, o cómo se determina una secuencia de producto o una limpieza entre productos de perfiles distintos. La parte de testeos también, que es súper relevante, porque eventualmente testeos en línea para nuevos productos o nuevos desarrollos también pueden ingresar ahí un nuevo alérgeno. Toda a parte de rework, wasting, mantenimento, que também são eventos que sí podem ser uma fuente de contacto cruzado quando temos aí perfiles diferentes para linhas diferentes ou etapas de processo distintos. Toda a parte de empaque, que al final é a forma que nós comunicamos ao consumidor qual é o perfil do produto. Higiene, sanitização, desenho de equipos, validação, monitoreo, enfim. Quando evaluamos, então, mais ao detalhe tudo o que temos dentro de uma planta, aí são várias coisas, não é solamente evaluar a planta produtiva. Então, aí, regressando um pouco assim, em termos de definição, porque muitas vezes há um pouco de confusão nisso. A definição de contacto cruzado é quando um alérgeno não está presente de maneira intencional. Ou seja, é um alérgeno que está presente por alguma contaminação que passou. Esta contaminação pode ser de várias fontes, não? Ou de cosecha, transporte, almacenamento, linhas de produção. São várias etapas de processo onde pode passar esta contaminação e toda a cadeia necessita gestionar quais são as fontes e como se pode passar, fazer uma avaliação de risco. Então, em termos de definição de contacto cruzado, eu incluí aqui na tabla, então, quando em los ingredientes, assim como Maria Angélica nos comentava, ¿no? Si es que nuestra conclusión es que por los ingredientes no tenemos alérgenos presentes, no hay ningún alérgeno, el proveedor no atesta ninguna contaminación tampoco, y nosotros no tenemos una fuente potencial aí de contacto cruzado, al final que el producto terminado no va a ter un rotulado de alérgeno, ¿verdad? Si es que algum ingrediente contém um ingrediente alérgeno e não há uma fonte aí potencial não intencional de contacto cruzado, o rotulado do produto vai ser que este produto contém o determinado alérgeno. Quando o ingrediente não tem intencionalmente um alérgeno, pero sí tem um contacto cruzado por alguma fonte não intencional de contaminação, mesmo que em uma linha de produção não tenhamos aí uma fonte não intencional, o produto terminado vai ser rotulado como pode conter ou como um cross de alérgeno, porque é uma presença não intencional, ou seja, não é um ingrediente que se está añadindo, um ingrediente alérgeno, derivado de alérgeno, que se está añadindo à fórmula. Esta presença vem de uma contaminação ou uma presença não intencional. De la misma forma, poderíamos ter aqui que em los ingredientes não há um alérgeno, não tem uma contaminação cruzada em las etapas anteriores, pero sí há fuentes potenciais de contacto cruzado, de fuente não intencional dentro da planta, dentro da linha, e este então vai ser rotulado como uma presença não intencional, ou pode conter.
Há um detalhe aqui que muitas vezes não se evalúa assim da mesma maneira porque as regulamentações não têm isso tão bem estabelecido. É quando nós temos o que chamamos de contacto cruzado de contacto cruzado. Ou seja, um ingrediente que traz uma contaminação cruzada por provedor, por transporte, por cosecha, ingressa em la linha de produção e esta fuente de contacto cruzado em la linha de produção para o próximo produto vai ser outro contacto cruzado, ou seja, um contato cruzado de contacto cruzado. Como a regra não está bem estabelecida, o que nós utilizamos como critério é evaluar com mais detalhe o risco desta contaminação cruzada passar, ou seja, qual é a probabilidade de ter um resíduo que sí se vai detectar ou que sí vamos a ter aí uma heterogeneidade de contaminação e isso sí vai figurar en el produto que tem el cross del cross. ¿Ok? Entonces, este es un punto bastante importante de enderezar porque, en general, las regulamentaciones no van tan al fondo, pero al final el criterio que se debe utilizar para evaluar es lo mismo, ¿no? Es cómo entendemos que en el producto que no lleva ese cross, o no lleva este ingrediente que contiene el cross, cómo este producto va o no poder tener una contaminación cruzada, ¿ok? De acuerdo a los procesos de changeover, etc. Indo mais ao detalhe, então, de como nós evaluamos as fuentes de contaminação cruzada dentro da planta, nós seguimos alguns passos. O primeiro passo é identificar quais são as fuentes intencionais, não intencionais de alérgenos presentes em nossas etapas de processo dentro da planta. Estes steps ou estes passos de processo podem ser vários, não? Pode ser que a contaminação ou o contacto cruzado pueda ser por algum flujo de processo ou por algum fator ambiental, por exemplo, se é que tem um flujo de aire, um sistema de aire que se saca aire de uma área que tem um polvo em suspensão que pueda conter um alérgeno, pero depois isso se recircula e se distribui na planta, pode ser um fator ambiental ou algum flujo de aire dentro da planta, sistemas de aire comprimido, sistemas de soplado, se é que se saca aire para o sistema de soplado de um quarto que sí pueda contener algum polvo em suspensão, atividades relacionadas à produção, aqui, sempre é importante considerar não somente a produção em si, ou a manufactura de los produtos, pero sí todo o processo de changeover, de limpeza. Muitas vezes aqui vemos que há alguns equipos de limpeza de utensílios que são únicos para vários utensílios diferentes. Então, aí entender se esta é uma etapa que sí pode passar uma contaminação não intencional. As pessoas que por el flujo de personal ou manipulação de los ingredientes, há várias plantas de manufactura que têm uma única sala de pesado de ingredientes e estes ingredientes podem ter perfis diferentes. Então, em termos de utensílios de pessoas, como se pode passar uma contaminação, se é que se pode. E aqui eu incluí em separado rework, como Maria Angélica nos comentava. Rework é todo um tema que nós evaluamos aí um pouco em separado, porque tem toda esta informação de perfil alérgeno que vem de nossos provedores, aí por como o ingrediente se nos entrega, pero também, em geral, as etapas de reprocesso são bastante diferentes das etapas de produção. Se falamos aí de um reprocesso de galleta, por exemplo, este produto vai recircular dentro da planta e, em geral, vamos a ter um molino exclusivo para reprocesso. Este molino pode ser dedicado a um perfil alérgeno, pero pode não ser. As pessoas que trabalham nesta área podem ser dedicadas ou podem não ser. Então, o reprocesso em si é todo um tema que deve ser avaliado aí com bastante detalhe por el perfil de alérgeno. Para todas estas etapas ou todas estas fuentes não intencionais de alérgenos, então, entender todas as áreas da planta. Pode ser que existem áreas de não manufactura, onde não há um equipo que vá processar o alimento, pero que sí há uma etapa de manipulação ou há um flujo importante, ou mesmo por lo que les comentava, em flujo de aire que pueda levar a uma contaminação de alérgeno de uma área a outra. E para todos os processos de etapa de produção, sempre acordando de reprocesso e waste, ok?
Una herramienta que sí puede ayudar es tener la planta baja de la unidad fabril, de toda la planta, y ahí separar y distinguir cuáles son los diferentes perfiles alérgenos y cuál es el flujo de material dentro de esta planta. Porque às vezes puede ser que cuando nosotros vamos evaluar esto en sitio, no vamos a tener claridad exactamente cómo es el tránsito de los materiales y de los insumos, cómo se hace la limpieza de utensilios, por ejemplo, de dónde sale, para dónde va, cómo es el proceso de limpieza. Entonces, una planta en general puede ayudar a ir diferenciando cuáles son los alérgenos presentes en cada una de las áreas. Entonces, aquí algunas fotos, ¿no? Una de las principales herramientas que tenemos para identificar los puntos donde pueda pasar una contaminación no intencional es la visualización, es ir en sitio y visualizar. Esta es una de las mejores maneras, pero hay que tener en cuenta también que mucho puede pasar en actividades fuera de rutina. Entonces, siempre tener eso en cuenta, ¿no? Cuáles son las etapas de proceso y cómo pasa dentro de la rutina, o si es que fuera de rutina o con una frecuencia no definida, puede pasar alguna actividad diferente. Entonces, les doy un ejemplo. Si es que nosotros utilizamos aire comprimido para hacer alguna limpieza, esto probablemente cuando hagamos este ejercicio en sitio no vamos a detectar, porque no es una actividad rutinaria. Pero sí es un evento que debe ser mapeado porque el uso de aire comprimido puede dispersar ahí la contaminación de alérgeno, ¿no? Entonces, siempre considerando los dos aspectos. Una vez que tenemos entonces todo este detallamiento de cuáles son las etapas que sí pueden traer pueden ser una fuente de contacto cruzado para alérgenos, ahí entonces la segunda etapa es evaluar la probabilidad de este contacto cruzado de facto originar una contaminación. Entonces, partiendo de la evaluación inicial, evaluar la probabilidad de este contacto cruzado. Algunos inputs pueden aí ajudar em esta definição de probabilidade. Qual é a frequência que a atividade passa? Quão robusta é a segregação? Quão robustos estão implementados os procedimentos em sítio? Se é que, por exemplo, nós temos procedimentos de segregação ou de identificação, quão robustos estão esses procedimentos? Ou seja, qual é a probabilidade de falha de um procedimento que já está implementado? Qual é o nível de expertise requerido para realizar esta atividade, não? Pode ser que sea algo bastante detallado que, si es que no se controla con una determinada frecuencia o con una determinada secuencia, puede generar una falla, entonces la probabilidad probablemente va a ser mayor de tener una falla y una contaminación cruzada, ¿no? Un otro punto importante también es entender cómo el alérgeno está presente. Porque si es que es sólido o pastoso o en polvo, la dispersión del alérgeno y la probabilidade ou possibilidade de contaminação é diferente também. Aí também, novamente, a visualização vai ser a ferramenta principal para evaluar a probabilidade. Então, se vocês veem aqui nas fotos que les enseño, aqui em la foto da esquerda, está mais claro que a probabilidade de ter uma contaminação cruzada vai ser muito maior do que se está aí em contenedores separados, segregados, identificados. Então, a visualização sim vai ajudar a estabelecer se a probabilidade de ter uma contaminação é alta ou baixa. Então, a observação é sempre a principal ferramenta para avaliação. Há algumas outras ferramentas que se pode utilizar, se é que por observação não se logra determinar a probabilidade. Então, eventualmente, nós podemos utilizar a exposição de placa. Se estamos evaluando, quisiéramos evaluar aí uma possibilidade de contaminação por polvo em suspensão, vocês podem utilizar as placas de exposição e manter aí em la área por algum tempo e depois fazer um swab por um método para detecção por método de alérgeno, não? De presença, de quantificação, ou mesmo por observação visual. Mesmo quando a dúvida é em relação a polvo em suspensão ou contaminação por polvo, não? Uma observação visual de uma placa também vai ser relevante. Não necessariamente é necessário quantificar. Se é que já se detecta que há polvo em la placa, né, não necessariamente se requer uma detecção, não? Hasta porque nós sempre temos que considerar que as contaminações não são homogêneas para alérgenos.
No es que nosotros vamos a tener ahí una contaminación siempre en mismo porcentaje o misma concentración. Esto varía, es bastante heterogéneo. En la etapa 3, entonces, después que ya definimos cuáles son las etapas de proceso que son fuentes de contaminación, cuál es la probabilidad de esta contaminación pasar, ahí es el punto que nosotros necesitamos ahí hacer un ejercicio mental, ¿no? Evaluar cuán robustos son los controles que ya están implementados y ahí por la observación de las etapas ya se puede obtener los insights relevantes, ¿no? Y basado en esta evaluación, entonces, entender cuáles son los programas que si se tiene que implementar o robustecer o cambiar, ¿no? El primeiro ponto de Mondelez, sempre nós intentamos enfocar em sacar os alérgenos sempre que possível, porque aí se não temos os alérgenos presentes em planta, mais fácil é o controle, não? Pero também sabemos que isto nem sempre é fácil, né? É desafio aí para cambiar fórmulas ou sacar alguns alérgenos que eventualmente se poderia sacar. De ahí partimos entonces si es posible dedicar equipos o líneas de producción, si es posible implementar un procedimiento de validación de limpieza para remover cualquier residuo de contaminación entre un producto y otro con perfil diferente, si es posible cambiar ahí equipos de protección individual, segregación de almacenamiento de materiales, procedimientos de derrame, cuidados que nós temos que ter em salas que são compartidas ou por limpeza ou porque temos uma manipulação com ingredientes ou utensílios de vários perfis alérgenos diferentes, então eventualmente sequenciar alguma prática. Utilizar checklists de startup aí para chequear qual é a condição de la linha antes de fazer uma produção. Implementar barreiras físicas, e aí como última alternativa, se é que nós não logramos ter programa em sítio que seja robusto o suficiente para gestionar e evitar este contacto cruzado, aí como última alternativa é fazer o rotulado del alérgeno como pode conter, não? Como contacto cruzado. Dentro de Mondelez, además de todo este processo que temos, há alguns anos já, nós implementamos o que chamamos internamente de indicative levels. Aí também, alinhado com o que a professora Rebeca nos compartilhou, apesar de que a maioria das pessoas com alergia sim revisam as informações de rótulo, nós sabemos aí por estudos científicos que alrededor de 30% das pessoas que sim têm uma alergia não consideram as informações de contacto cruzado. Ou seja, voluntariamente optam por não considerar e consomem produtos. Então, por isso, em Mondelez, nós estabelecemos indicative levels, que são os limites máximos permitidos para uma contaminação cruzada. Ou seja, nós vamos rotular o cross, vamos poner em empaque que o produto pode conter um nexo alérgeno, pero se este alérgeno tem um limite dentro de Mondelez. Este é justamente para proteger as pessoas que têm uma alergia, que sí poderiam ter uma reação aí mais importante, porque optam por não considerar rotulado de pode conter. Este límite que nós estabelecemos em Mondelez é baseado em informação científica, aí por estudos clínicos e modelos de distribuição, por curvas de distribuição de doses, porque nós sabemos hoje por dados aí da Europa, Nova Zelândia, Norte América, que esta distribuição sigue mais ou menos uma curva. E quanto menor a concentração do alérgeno, menor a população que vai ter uma reação uma reação alérgica com esta concentração de proteína. ¿Okay? Então, este é o que nós hicimos em Mondelez. Como que isso funciona, então? Quando nós estamos quantificando este nível de contaminação cruzada, nós podemos ter três cenários, não? Se é que sacamos as muestras, vemos que o método é confiável, pero não se detecta alérgeno, aí nós vamos mais ao nível de tentar implementar uma validação de limpeza
para, de facto, sacar o alérgeno, já que não se detecta em um changeover regular, e controlar isto como um PCC aí para eliminação de alérgeno de la linha. Ou seja, não se rotula uma contaminação cruzada porque logramos aí gestionar que esta contaminação cruzada vai ser removida por limpeza. O segundo cenário é se nós evaluamos e quantificamos este nível de contacto cruzado e este está por debaixo deste indicative levels, deste límite interno que temos. Se é que este é o caso, o segundo caso, então nós implementamos este processo de changeover que se evaluou este nível de contacto cruzado e este vai ser um programa pré-requisito operacional, um PPRO. E de aí nós validamos e gestionamos isto como uma medida de controle, é decir que para alérgenos, os indicative levels, estes limites de contacto cruzado, vão ser um segundo nível nível aceitável aí dentro de um programa de HACCP. Se é que nós temos a terceira opção, que o nível de contacto cruzado, o nível de contaminação está por arriba de indicative levels, aí nós temos que cambiar o processo de changeover e limpeza e revisar hasta que tenhamos este nível por debaixo do límite de contacto cruzado que estabelecemos. Uma vez que este programa atinja este límite, então aí passamos para o segundo cenário, não? Definimos qual é o processo de changeover ou limpeza que está de acordo a nosso limite interno e de aí controlamos e monitoreamos aí por um programa pré-requisito operativo. Bueno, esto es lo que les quería enseñar y cómo nosotros dentro de Mondelez estamos gestionando. Este último tema de Indicative Levels, ahí tenemos algunos años ya de implementación, aprendemos bastante y también por lo que les comentaba, las contaminaciones cruzadas de alérgenos son heterogéneas y si esto nos probó que de facto son y nos ayudó bastante. Estamos trabajando ahora fuerte en esto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Karen, por la presentación. De inmediato vamos a pasar a un espacio para consultas. La primera consulta que tenemos es preguntan, ¿por qué el tomate no se considera un alérgeno si supera la prevalencia respecto al maní? Y bueno, supongo que es con base en el gráfico que yo presenté. Es que, vamos a ver, eso es de un estudio que se hizo, ¿verdad? Pues sí, con un grupo grande de personas. Creo que es el estudio, por lo menos en Costa Rica, que ha tenido como más participación, pero es una encuesta, ¿verdad? Entonces, realmente tiene muchas limitaciones, que fue lo que había tratado de explicar. No podemos usar esa información para decir que, ¿verdad? Que esa es la realidad nacional. Ahora, los 8 alérgenos, ¿verdad? Que están en este grupo, considerado como los más importantes a nivel mundial, no responden, ¿verdad? A este estudio, o sea, es algo muchísimo, ¿verdad? De un tiempo más anterior, pero con la revisión que se está haciendo actualmente, sí, podría adelantar que con base en la consulta de expertos, ¿verdad? Tampoco se estaría considerando. Con el tomate además hay una particularidad, ¿verdad? Y es que, pero bueno, esto es una parte como ya muy de la parte de sintomatología y cómo es que el cuerpo reacciona, pero la alergia al tomate es un poco como debatible, ¿verdad? Si es realmente una alergia lo que está provocando este alimento. Pero en concreto, ¿verdad? Es esta parte, o sea, esto nos da una información interesante para ver que no necesariamente, ¿verdad? Los alimentos que más causan alergias en un país son exactamente esos 8, ¿verdad? Eso puede variar. Y en esta consulta de expertos justamente ellos están indicando eso, ¿verdad? Si bien va a haber igual un grupo prioritario, en cada
país, en cada región, deberían además establecerse, ¿verdad?, cuáles alérgenos son particularmente importantes para esos lugares. Entonces, es como una invitación a que cada país haga sus estudios, pero ya ahora sí, ¿verdad?, con una muestra estadística, como tiene que ser, con toda la rigurosidad para poder establecer cuáles son los alimentos o sea, que causan más alergias. Y no solamente prevalencia, sino también la severidad de las reacciones y la concentración que es capaz de producir estas alergias, cantidad. Muchas gracias, profesora Rebeca. Tenemos otra pregunta. Si el proveedor tiene posible contaminación cruzada de alérgenos que no tiene el producto que usará la materia prima, ¿es necesario rotularlos en la leyenda precautoria del producto que usará esta materia prima? ¿Y cómo discrimino para no rotular? Bueno, no sé si Karen iba a contestar la pregunta porque es más ya como de uso en la planta, pero creo que ya lo mencionó en la presentación, ¿verdad? Del contacto cruzado de contacto cruzado, ¿verdad? Ahí hay que hacer un análisis, ¿verdad? Más profundo para ver la cantidad y la probabilidad de que este alérgeno, ¿verdad? Que está en la materia prima por contacto cruzado pueda llegar en una cantidad detectable al producto terminado. No sé si Karen quiere ampliar un poquitito más. Sí, claro. Si es que, como parte de la fórmula, un ingrediente lleva contaminación cruzada de nuestros proveedores, eso sí debe estar rotulado en este producto terminado, ¿verdad? Porque la contaminación cruzada está presente en el ingrediente y este ingrediente está presente en la fórmula final. Entonces, en este producto terminado, si nosotros necesitamos rotular el contacto cruzado. Pero hay ahí el otro punto que María Angélica estaba nos comentando. Este ingrediente con una contaminación cruzada, con un alérgeno presente por contacto cruzado, en la línea de producción para un producto que no lleva este ingrediente, va a ser un contacto cruzado de contacto cruzado. Y ahí la recomendación es evaluar cuál es el nivel o cuál es la concentración de proteína fuente de esta contaminación cruzada en la línea y cuál es la probabilidad de este residuo en la línea contaminar los otros productos que no contienen este ingrediente, ¿no? Entonces ahí evaluar, intentar ahí entender el nivel de contaminación, nivel de residuo en la línea después de la producción, cuál es la probabilidad de tener esta contaminación o no, cuáles son las prácticas de changeover, de cambio de producto que se están en la línea para intentar evaluar la probabilidad y, a depender de la probabilidad, o establecer controles o entonces rotular el contacto cruzado. Muchas gracias a Karen y Angélica. Tenemos otra pregunta igualmente para cualquiera de las, tanto Rebeca, Karen, Angélica, como la quieran ampliar. ¿Cuál sería el destino de un lote de producto que no tiene declarados los alérgenos por error de etiqueta? ¿Qué piensan al respecto? Un producto que no está rotulado correctamente, ya que el rotulado es como nosotros comunicamos el perfil al consumidor, no debería ser comercializado, ¿no? Entonces ahí es toda una evaluación de riesgo, pero partiendo de este principio. Muchas gracias, Karen. No sé si Angélica o la profesora Rebeca quieren agregar algo. No, al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Si el producto presenta el alérgeno y no está rotulado, pues no puede llegar al consumidor. ¿Cuál es el destino ya del producto? Va a depender del producto como tal, ¿verdad? Si es un producto que se puede reprocesar, si es un producto que se puede reenvasar o si es un producto que definitivamente vamos a tener que desechar. Si no es un producto que yo pueda reenvasar o reprocesar y no lo tengo rotulado, pues en definitiva me va a tocar desecharlo. Muchas gracias, Angélica. Tenemos otra pregunta. Dicen, buenas tardes. Con respecto a las declaraciones, entre comillas, procesado en equipo de contacto con o contiene trazas de, ¿se debe tomar como presencia de alérgeno? Tengo entendido que solo países
como Costa Rica y Estados Unidos siguen permitiendo este tipo de declaraciones. Esta es una pregunta interesante. Nosotros tuvimos hace algunos años en Mondelez esta discusión y como no queda claro si de facto existe una contaminación o una posibilidad de contaminación, una potencial presencia de alérgeno, nosotros establecemos en Mondelez que vamos, que rotulamos como puede contener. Esta es nuestra definición global de cómo rotular una contaminación cruzada, justamente por eso, porque muchas veces puede generar confusión. Por lo que veo en yo ya vi bastantes escenarios, ¿no? Diferentes em plantas de provedores, em plantas de manufatura. Eventualmente se utiliza esta frase precautória, mesmo quando não é esperado ter um contacto cruzado. E também eu já vi el outro caso, ¿no? Que por identificar que este uso del mismo equipo, de misma instalación, si genera un potencial contacto cruzado, ahí se rotula de esta manera. Entonces, como eso genera ahí una confusión, por lo menos en Mondelez, nuestro alineamiento ahora es utilizar solo estandarizado la frase puede contener, excepto si alguna regulamentación específica exija de una de otra manera. Muchas gracias, Dari. Angélica, no sé si quieres agregar o ampliar. Igual, yo pienso que es muy importante el estandarizar las frases para que sean más fácilmente entendibles para el consumidor, ¿verdad? Entonces, como bien decía Karen, él puede contener trazas de, creo que es lo más claro que uno puede colocar, ¿verdad? Porque a veces se pasó por una línea que procesa, es un poco confuso. Pero lo importante acá es tomar en cuenta lo que dicen también mucha legislación, ¿verdad? Que la leyenda precautoria de puede contener trazas de no debe sustituir las buenas prácticas o un correcto programa de alérgenos. Entonces, utilizarlo cuando en realidad sí se tenga la posibilidad del contacto cruzado y de verdad lo pueda contener. Y con respecto al cómo interpretarlo para el consumidor, pues el consumidor como tal, si él presenta una alergia que sabe que le puede generar un daño a su salud y ve una leyenda de puede contener trazas de, pues no debería consumir ese alimento, ¿verdad? Esa debería ser la forma en la que ellos lo interpreten. Es un tema, ¿verdad?, que ha sido controversial porque primero está bastante reportado que las personas interpretan que hay un riesgo diferente, ¿verdad? O sea, que cada una de esas frases está relacionada con un nivel de riesgo distinto. Y sabemos que eso no necesariamente es así, ¿verdad? Así como cada empresa ha tomado, bueno, o muchas empresas sí han hecho todo un análisis de cuál es la frase más conveniente, es posible que otras estén tomando esa decisión con base ¿verdad?, en lo que cabe mejor en su etiqueta, por ejemplo, que ya no tendría nada que ver con un nivel de riesgo. En este estudio que nosotros hicimos, ¿verdad?, en 2020, preguntamos esto, si las personas interpretaban diferente una serie de frases, ¿verdad?, dentro dentro de las cuales están las que ustedes mencionaron, pero hay otras también. Y ahí, pues, el 51%, ¿verdad?, consideró que sí había, o sea, que sí significaban lo mismo, pero el resto, ¿verdad?, piensan que cada uno tiene un nivel diferente. Y eso ya en otros estudios, ¿verdad?, publicados de otros países también lo habían mencionado, entonces lo confirmamos acá. La tendencia, como bien lo explicaron Angélica y Karen, es, ¿verdad?, a usarla solamente si es necesario, después de haber hecho todos los esfuerzos de las buenas prácticas de manufactura y programas prerequisitos, y no es posible quitar ese contacto cruzado. Hay legislaciones que ya indican una sola frase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Argentina tiene una sola frase. Y bueno, ahí también, ¿verdad? Digo que es como polémico porque si algunos países indican que, o sea, o sí o no, ¿verdad? Entonces hay que decir, contiene trazas de, puede contener, para algunos tampoco es como suficiente.
En Costa Rica lo tiene y lo tiene, digamos, tiene permitido y no solo permitido, tal vez la particularidad más bien de nuestro reglamento, que no es solo de Costa Rica, sino también de los otros países de Centroamérica, con excepción de Panamá, es que obliga al etiquetado precario. Entonces, dice, ahí mismo en el reglamento está indicado que se puede usar cualquier frase, ¿verdad? Similar a, y vienen varios ejemplos. Pero esa es la particularidad del reglamento centroamericano, que obliga al etiquetado. Y eso casi o sea, es difícil verlo en otra reglamentación. Muchas gracias a las tres. La otra pregunta, quisiera saber si existe alguna literatura en donde diga la compatibilidad de los alérgenos. Por cuestión de espacio en bodega, se tienen áreas de alérgenos y no alérgenos. Sin embargo, no podemos separar los alérgenos entre sí, pero tal vez si hay alguna compatibilidad de los mismos para almacenarlos juntos. Estudios de compatibilidad no hay. Lo que muchas veces se define, obviamente que la necesidad de segregación siempre depende de cuán robusto y cuál es la situación que tenemos en sitio, ¿no? No es que necesariamente se requiere una segregación X o Z. Si entendemos que la fuente de contaminación es por derrame, por ejemplo, o por alguna dispersión en aire, si se puede controlar esta fuente, deveria ser suficiente. Obviamente que muchas veces algunos controles dependen mucho del operador controlar, ¿no? Y ahí establecemos de una manera más robusta que es la segregación, pero no necesariamente que es la única forma de gestionar un posible contacto cruzado en almacenamiento. Probablemente va a ser el más robusto porque si es que nosotros no tenemos ninguna chance de un contacto cruzado pasar ahí por la forma que segregamos el almacenamiento, va a ser más robusto, pero no necesariamente es la única forma. Pero en términos de compatibilidad no hay. Lo que eventualmente puede ayudar es entender dónde son utilizados los diferentes alérgenos y si es que todos los productos tienen todos los alérgenos, ahí una segregación va a ser mucho menos relevante. Muchas gracias, Karen. Angélica o la profesora Reika, ¿quisieran ampliar algo? No, ahí solo como para reforzar el último punto que decía Karen, más bien la compatibilidad la tendría que hacer uno mismo, dependiendo de los productos en los que yo voy a utilizar mis alérgenos. Por ejemplo, si yo tengo leche y gluten en mi planta, ¿verdad? En dos productos totalmente diferentes, si yo voy a tener el que tiene leche reportado como libre de gluten y el que tiene gluten reportado como libre de leche, ahí sí sería crítico tenerlos aparte, porque de nada me sirve tenerlos juntos porque sería como tener alérgenos con no alérgenos. Ahí es donde se vuelve como complicado, ¿verdad? Pero si yo voy a tener un producto que tiene leche y además tiene la galleta que tiene gluten, entonces ahí se vuelve irrelevante tener que separarlos, como para ver el ejemplo y tener claro ahí que yo misma es quien tengo que hacer mi propia matriz y mi propio cuadrito para ver en qué voy a impactar el producto terminado al final y cómo podría llegar a generar un riesgo para el consumidor. Muchas gracias, Angélica. Otra de las preguntas es, ¿cómo debe almacenarse dentro de la planta el azúcar si contiene el alérgeno sulfito al estar empacada en una presentación que contenga en su totalidad más de 10 partes por millón? Ahí la evaluación es más o menos lo que comentamos, ¿no? Hay que entender primero la probabilidad de tener un derrame o una contaminación ahí. Y para el caso de sulfito, por lo menos de las regulamentaciones que yo conozco, y quizás profesora Rebeca nos puede ayudar, el nivel está establecido por una concentración definida. O sea, la reacción por sensibilidad, que no es una alergia en sí, pero es una sensibilidad, es por una concentración definida. Este número, esta concentración les puede ayudar ahí a entender cuál es la probabilidad de una contaminación o de un derrame pasar
para llegar a este nivel que sí caracterizaría aí una concentración para generar una sensibilidad. O sea, va a depender mucho de cada caso y de cuáles son las posibilidades o cuáles son los controles y cuán robustos están implementados los controles en sitio. Muchas gracias a Karen. Profesora Rebeca. No, totalmente de acuerdo. Al final va a depender, ¿verdad?, de esa concentración en el producto final, que no supere las 10 partes por millón, y es la evaluación que habría que hacer. Es el único de los alérgenos, aunque bueno, también debería decir esto entre comillas, porque tampoco realmente la reacción que provoca es de alergia, pero sí es muy similar y por eso está incluido en su momento en Codex. Puede que ahora se excluyan, no sabemos si es una posibilidad, pero al final, sí, ¿verdad? Sí, sí hay personas que reaccionan incluso severamente a los sulfitos, entonces es una ventaja que en este caso sí se haya podido establecer un límite como tal. Muchísimas gracias a ambas. Otra pregunta sería, ¿cómo manejan la comunicación con los proveedores internacionales? Por ejemplo, para solicitar cartas de garantía e información de gestión de alérgenos a los fabricantes internacionales, cuando sus materias primas son distribuidas en Costa Rica por otras empresas. Al final, ahí es un tema de comunicación, ojalá previo al uso, ¿verdad?, de la materia prima, cuando se están validando, cuando se están aprobando. A la hora de ser un proveedor internacional, lo único que queda un poquito limitado ahí es el tema de la auditoría, ¿verdad? Porque ahí vienen temas de presupuestos y de visitas, es un poco más complejo. Hay opciones, ¿verdad? Hay opciones de tomar auditorías con externos o dependiendo del riesgo, ir a evaluar el sistema allá, ¿verdad? Pero el tema de la información como tal se maneja exactamente igual que un proveedor nacional, se solicita y es un requisito para poder utilizar la materia prima. Al final el distribuidor debe solicitárselo al productor como tal y el productor es quien debe llenar los formatos, ¿verdad? Y asegurar los contactos cruzados en su planta, la declaración de ingredientes. El distribuidor va a ser un medio de comunicación entre nosotros y el productor como tal, pero la información sí se debe solicitar que venga directamente de la planta de origen. Por eso es importante y a veces es más complicado tener formularios propios, ¿verdad? Como el que les mostraba yo en la presentación, pero a veces es importante para tener un poco más unificada la información y tener exactamente la información que yo necesito, ¿verdad? Porque muchas veces el proveedor o el distribuidor me da información a medias, ¿verdad? Entonces me permite tener por lo menos un checklist de cuál es la información completa que yo necesito. Pero se maneja igual que un nacional, se solicita a la planta productora. Muchas gracias, Angélica. Karen, yo no sé si quiere agregarnos algo. Al final, los programas son los mismos, ¿no? El único es que eventualmente algunas informaciones son un poco más difíciles o menos rápidas de se obtener, pero los programas en general se aplican de la misma forma. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿El análisis de menos de 20 partes por millón de gluten se realiza tomando como muestra el lote o cada producto de manera individual? No sé si yo lograría ahí entender ahí el contexto, pero lo que sí se puede hacer es entender si es que la fuente es por contacto cruzado de línea, ¿no? De línea productiva. Entender cuál sería el peor escenario y entender esta distribución, esta dispersión. Porque, como les había comentado, una contaminación por alérgeno no es homogénea, es heterogénea. Entonces, de ahí entender cuál es este proceso, cuáles son las fuentes de la contaminación y cómo eso sí se puede variar y de ahí establecer cuál es el peor escenario para hacer esta cuantificación. Si es que el peor escenario o el nivel más alto ahí de una contaminación, si se puede establecer de una manera fácil,
se puede utilizar este produto em específico como o pior cenário para entender quais são os outros, ou seja, utilizar como referência aí como uma base para evaluar os outros. Se é que não se pode, aí há que extender este estudo, não? Aí depende do cenário de planta. Ou seja, se se pode definir um pior cenário aí de maneira fácil, pode ser que evaluar um produto ou um processo produtivo, um processo de changeover, de câmbio de formato, de câmbio de produto, vai ser suficiente ou pode ser que não, vai depender de facto quais são as fuentes de contato cruzado e como se estão gestionando cada uma destas fuentes. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. Angélica, no sé si quisiera agregar algo o continuamos. Continuemos. Perfecto. ¿Existe regulación para niveles máximos de alérgenos para tener que etiquetar? Por lo que sabemos hasta el momento no. Okay. Y solo hay 2 países que sí definieron niveles, ¿verdad? Pero fuera de ahí no hay, con excepción de los sulfitos que mencionábamos, ¿verdad? Y bueno, las 20 partes por millón que está relacionado más ya a un tema de la declaración de libre de gluten, pero fuera de eso no hay límites establecidos y pues lo que algunas industrias hacen es lo que Mondelez justamente practica, ¿verdad? Con respecto a tomar como referencia estudios para poder establecer. No está a nivel de una regulación. Muchas gracias. ¿Cómo verifican que los niveles de contaminación cruzada está por debajo del límite establecido interno? ¿Realizan pruebas de cuantificación antes de la producción? Ya que se mencionó que la contaminación por contacto cruzado puede variar. Lo que hacemos es establecer cuál es el peor escenario para una contaminación, ¿no? Cuáles son los cambios de producto que tenemos, cuál es el principal alérgeno o en mayor concentración o que se puede adherir más en la línea y a partir de este changeover, de este cambio de producto, ahí evaluamos los productos que não deveriam conter a presença de alérgeno, não? Que têm por contaminação cruzada, e sacamos várias muestras com o tempo. Al tempo zero, um minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, são várias muestras para aí evaluar se é que esta contaminação se reduz, se incrementa, se mantém ou eventualmente não se detecta. Muchas gracias, Karen. Dicen las jamonadas y productos cárnicos embutidos en los que se utilizan aditivos que pueden contener trazas de soya y crustáceos, se debe rotular el puede contener. Si es que el producto tiene un ingrediente que sea un aditivo que tiene una contaminación cruzada, este produto que contiene este aditivo tiene que rotular esta contaminación cruzada. Pienso que fue esta la pregunta, ¿no? Okay. No sé, profesora Rebeca o Angélica, si quisieran ampliar. Realmente No, creo que es lo mismo. Perdón, Rebe. eso iba a decir que es lo mismo de la pregunta, ¿verdad? Si una materia prima viene rotulada con presencia de trazas, ¿verdad? Entonces es la misma respuesta. Buenas tardes. En la parte de limpieza, ¿qué tipo de detergente se recomienda para eliminar la proteína en la superficie alcalina? Esta información específica yo no tengo. Ahí tendríamos que solicitar algún apoyo ahí a las empresas que son proveedores de los químicos. Pero lo principal ahí el enfoque es entender que
después de la limpieza, si es que todavía hay algún residuo de alérgeno presente. Aí por método visual, de evaluação de resíduo visível, por método de alérgeno, por algum outro método indireto, como eventualmente um ATP, obviamente sempre considerando quais são as vulnerabilidades de cada herramienta que se utiliza, ¿no? Muchas gracias, Karen. Preguntan si las validaciones de los procedimientos de limpieza ayudan a eliminar estas leyendas de posible contaminación cruzada. Com certeza. Uhum. Se é que se logra de uma maneira robusta implementar um procedimento de limpeza que é capaz de remover o resíduo alérgeno, ou seja, durante este processo de limpeza se saca totalmente o resíduo alérgeno e em los produtos que vão a ser produzidos posteriormente, esta contaminação já não passa porque já foi removida. Obviamente que este procedimento de limpeza deve ser validado e deve ser robusto, aí ter um protocolo bem robusto para isso, mas se é robusto o suficiente para sacar e temos evidências que saca de maneira consistente, não deveríamos rotular este alérgeno, não? Porque aí já a contaminação cruzada já não vai passar porque removimos a fonte. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan si para Estados Unidos está permitido declarar en el empaque de las trazas, puede contener trazas de. Profesora Rebeca, no sé si sabe algo respecto a esta regulación. O sea, que yo recuerde, ¿verdad? No, no está prohibido, pero no sé si ha habido algo así como muy reciente porque no he revisado. Sí, está como May Contain Trace, está vigente. De hecho, yo estuve en un curso de actualización la semana pasada de la ley de Estados Unidos y sí está vigente, él puede contener trazas de. Importante, ¿verdad? Lo que hablábamos, que no sustituye el tema de buenas prácticas y en el caso de las validaciones de limpieza, donde se define de que no, como bien decía Karen, la robustez y el respaldo de esa validación, ¿verdad? Porque no puedo hacerlo una única vez y decidir que me va a funcionar perfecto para siempre, ¿verdad? Ahí sí yo tengo que tener ese cuidado a la hora de la declaración y de los respaldos que tenga para la misma. Pero sí en Estados Unidos se utiliza actualmente. Muchas gracias. Nos hacen esta pregunta en cuanto al almacenamiento. Cuando las materias primas traen más de un alérgeno, ¿cómo recomiendan el almacenamiento? Lo que muchas veces se puede hacer es establecer algunas familias de acuerdo al perfil del producto terminado y de acuerdo a los alérgenos que sí están presentes en los ingredientes diferentes, ¿no? Algumas práticas que se utiliza aí na indústria é utilizar, por exemplo, os níveis distintos de um rack aí de almacenamento para acomodar estes perfis diferentes. Pero aí um tema super importante é de facto entender quais são as contaminações, como a contaminação pode passar e como um derrame pode passar ou não pode passar e como aí acercar-se de este também, ou seja, estabelecer os critérios de almacenamento, pero também e principalmente estabelecer critério para gestionar aí um possível derrame que pueda passar. Muchas gracias, Karen. No sé si Angélica o la profesora Rebeca quieren aportar algún comentario. O cómo declarar un producto que es de leche y soya y que es manufacturado en la misma línea de almendra y gluten. Aí vai ser o mesmo processo, não? Aí, perdão. Os alérgenos presentes em la línea, que aí já não me acuerdo quais são, pero os que comentavam presentes em la línea, primeiro há que entender se de facto são fuentes de alérgeno, de proteína, e se é que não é possível implementar um controle para remover este resíduo alérgeno.
Este es lo primero paso, porque no es que si en la línea se produce almendra, necesariamente todos los productos van a ser rotulados como puede contener almendra. No es el caso. Debería ser al revés, ¿no? Entender si es posible implementar un control para remover este residuo de esta proteína alergénica, y de ahí, si es que no es posible, hacer rotulado de puede contener. Siempre que los alérgenos estén presentes en los ingredientes, la fórmula del producto terminado, del producto final que contiene los ingredientes, todos los alérgenos de los ingredientes tienen que se llevar para el producto terminado, ¿no? Entonces es como una soma, una cuenta ahí de un somatorio. Además de lo que viene de los ingredientes de nuestros proveedores, ahí vamos a considerar qué es lo que se puede pasar de contaminación dentro de nuestra planta. Pero ahí, como les comentaba, ¿no? Esto siempre va a ser después de concluir que de facto no se puede remover esta posible contaminación. De facto no se puede gestionar esta posible contaminación, o no se puede implementar técnicamente un controle para remover o para que esta fuente ya no sea fuente porque está bien gestionada y controlada, ¿no? Muchas gracias. Diana, Sí, es que por algún lugar yo tenía una recomendación de productos de limpieza, ya la encontré. de En acuerdo. general, pero sí, en general se recomiendan jabones tensoactivos y oxidantes, son los que suelen dar mejores resultados. Detergentes de este tipo. Por supuesto que todo hay que validarlo, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos, eso es esencial, porque es lo que nos va a permitir definir si se puede o no quitar ese etiquetado precautorio. Y con respecto a las validaciones, creo que también es importante mencionar que una de las recomendaciones que dan los científicos en este tema es que sean actualizadas cada año, aun cuando no hayan habido cambios, que esto es como un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en sistemas de gestión de inocuidad, porque usualmente, ¿verdad?, volvemos a validar algo solo si hemos hecho un cambio, pero en las limpiezas particularmente, sí se recomienda hacer una revalidación anual, ¿verdad? Y bueno, con todo un diseño estadístico que permita, ¿verdad?, tomar muestras en diferentes lugares, diferentes superficies, productos, o sea, que tengan una rigurosidad eh, científica para que los resultados sean confiables. Perfecto. Muchas gracias, profesora Rebeca. Por cuestiones de tiempo tenemos que terminar acá, y para respetar el tiempo también de las personas panelistas, las preguntas que no fueron contestadas vamos a enviarlas a las panelistas y según la disponibilidad de tiempo que ellas tengan, si nos pueden compartir las respuestas, también las vamos a compartir con ustedes, al igual que la grabación de este evento. Le agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Aprovechamos para invitarles a la tercera conferencia de este ciclo de conferencias, que va a tratar acerca de la metodología para la identificación de alérgenos. Esta conferencia será el próximo viernes 19 de agosto a las 10 de la mañana, y eventualmente les estaremos llegando la invitación y el link para que se registren. Nuevamente les agradecemos muchísimo a las tres panelistas el que nos hayan acompañado el día de hoy por compartirnos sus conocimientos y sus experiencias. También a las personas que participaron durante el seminario, les invitamos a revisar las redes sociales de ILSI Mesoamérica y también las páginas web de ILSI Global, ILSI Mesoamérica, y les recordamos que esta grabación y la grabación de todos los eventos de ILSI Mesoamérica están disponibles en el canal de YouTube de ILSI Global, donde también las pueden revisar. En los próximos días también estaremos compartiendo con ustedes la grabación de este evento para que puedan volverla a ver, o las personas que tuvieron que desconectarse la puedan terminar de revisar. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes a todos. Hasta luego.